Distribución uniforme discreta. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es una distribución? Es una función de probabilidad. Y esta función de probabilidad nos va a modelar el experimento. Sí, la idea de tener es esta formulita y con esta formulita nosotros vamos a aplicar y vamos a modelar el experimento. Vamos a tratar de predecir el resultado. Entonces, vamos a definir la distribución uniforme matemáticamente y luego hacemos ejemplos, ¿sí? Entonces, siempre comenzamos así. Sea X grande, ¿qué es esta X grande? Variable aleatoria, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sobre un espacio de probabilidad. Cuando yo pongo omega, sigma, álgebra y P, yo ya sé que está sobre un espacio de probabilidad. Y aparte de eso, decimos que X tiene una distribución uniforme. Esta X tiene una distribución uniforme. Vamos a poner UD. ¿Qué quiere decir UD? Uniforme discreto. ¿Sí? Que tiene un parámetro N. Con un parámetro N. ¿Y qué es esta N? Esta N está corriendo en los naturales. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Hasta ahí, miren. Sea X, ¿qué es la X grande? Variable aleatoria. Esta variable aleatoria está sobre un espacio de probabilidad que ya hemos estudiado esto, ¿no? Para el semestre anterior. Pero ahora esta variable aleatoria va a tender o va a aproximarse a una distribución uniforme discreta. Ahí está, uniforme discreta. Y tiene un parámetro. ¿Qué quiere decir que tiene un parámetro? O sea que este parámetro es muy importante para nosotros poder calcular dicha función. En cada distribución yo les voy a hablar de parámetros. Y cuando diga parámetros hay que tener en cuenta qué parámetros tiene dicha función para poder calcular. Porque si yo no tengo como dato dicho parámetro, yo no voy a poder calcular una función de distribución. Entonces, ¿qué parámetro tiene esta distribución uniforme? Esta n. Y esta n está corriendo en los naturales. ¿Qué quiere decir? Que esta n puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Porque está corriendo en los naturales. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces, la fórmula o la función de probabilidad viene definida por... La fórmula o la función de probabilidad viene definida por... Ahí está la fórmula. Esta es la fórmula que necesitamos. Esta es la función de probabilidad. ¿Sí? Esa es la función de probabilidad. Entonces, tiene parámetro n, miren. Tiene parámetro n. Ahí está. Yo debo tener como dato esta n, si no, no puedo calcular. Pero aparte de esta x chiquita, ¿en qué está corriendo? ¿O qué valores va a tomar esta x chiquita? Va a tomar estos valores de 1, de 2, de 3, de 4, puntos suspensivos. Hasta ahí. ¿Sí? Siempre cuando nosotros estudiamos una distribución, sí, ya sea discreta o ya sea continua, recuerden que ahorita nosotros comenzamos a estudiar las distribuciones discretas. Y dentro de las distribuciones discretas vamos a estudiar la uniforme, vamos a estudiar la binomial y vamos a estudiar la de Poisson. Hay muchas, pero con las 3 está suficiente. Y bueno, y solamente 2 están en el programa, pero esta distribución les estoy dando algo extra porque es muy importante por la deducción que van a ver. Por eso no me voy a demorar mucho en esta distribución, tal vez media hora máximo. ¿Estamos? Pero cuando yo estudio estas distribuciones, debo tener como dato, ¿qué nomás? Debo tener como dato la función de distribución, o sea, lo que está aquí en este cuadrado rojo, esta es la función de distribución, la fórmula, la que modeliza dicho evento, ¿sí? Aparte de eso, yo también debo tener, en cada función de distribución, debo tener la esperanza y la varianza, siempre. Entonces, la esperanza de la variable aleatoria es igual a n más 1 todo sobre 2.
Esta fórmula lo van a demostrar ustedes, que ya les digo cómo. Y aparte de eso, también tenemos la varianza. La varianza de una variable aleatoria. Entonces, la varianza de una variable aleatoria igual ya viene definida, que es n al cuadrado menos 1 y todo sobre 12. Entonces, cuando estudiamos una función de distribución, vamos a tener una distribución, vamos a tener la fórmula de la función, la esperanza y la varianza. Esos tres datos tenemos que tener siempre en una distribución que estudiemos. ¿Sí? Como ya tenemos las fórmulas, simplemente ya podemos comenzar a calcular. Pero antes de poder calcular, vamos a estudiar una propiedad más de la función de distribución de probabilidad. Entonces, les voy a poner aquí, miren, para que ustedes chequen. La sumatoria de x es igual a 1 hasta n de esta probabilidad de x de la x chiquita, ¿sí? ¿Esto es igual a qué? La sumatoria de x es igual a 1 hasta n. Esta probabilidad de la variable aleatoria de x tengo aquí, miren. Probabilidad de x chiquita, ¿cuánto vale? 1 sobre n. Ahí está. Entonces la sumatoria de x es igual a 1 hasta n. De 1 sobre n, ¿cuánto será? Vamos a ver si se recuerda. ¿Qué me dice? ¿Qué dicen? ¿Vale o no vale? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? No. Si esta x está arrancando en 1 y acá no hay la x, entonces este 1 sobre n, ¿qué es? Una constante. Puede salir fuera de la sumatoria. Y la sumatoria de una constante, cuando arranca en 1, ¿alguien se acuerda? Es igual a 1. No, la sumatoria de una constante, cuando arranca a 1, es igual a... El número de términos. ¿Verdad? al número de términos por la constante. N por la constante. La constante. Exacto. Entonces, como es 1 y el número de términos es n, entonces n por 1, n. Entonces esto es igual a 1 sobre n por n. Entonces la sumatoria de x es igual a 1 de dicha probabilidad de la función, así de igual a 1. Propiedad de función de probabilidad. Esto ya hicimos la clase anterior. Cuando sumábamos las probabilidades de 1/8 más 3/8 más 3/8 y más 1/8, ¿cuánto salía? ¿Cuánto salía Elizabeth Azog?
Ningún nombre se repite, ¿no? A ver, Camila, Hilary, Andrea, Kenji, Paula. Ya, ningún nombre. Entonces les voy a decir solo el nombre ahora más. Ya. Elizabeth, cuando yo sumaba las probabilidades, ¿cuánto salía en total? Salía 1. Sí, salía 1. Y yo les dije, tendrán en cuenta esto, que más adelante demuestro la propiedad. Aquí está demostrada esta propiedad. Miren, si yo sumo todas las probabilidades, ¿qué es P de X chiquita? Eso quiere decir que las probabilidades van a ir corriendo. ¿De dónde? De 1 hasta N. Entonces va a ir corriendo. Y si sumo todas las probabilidades, ¿cuánto me debe salir? 1. Ahí está demostrada esta propiedad. Entonces, en cualquier probabilidad que yo esté calculando de la variable aleatoria, si sumo toditas, siempre va a ser 1 por propiedad. Y ahí está demostrado. ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes van a hacer como tarea, van a demostrar esta. Y también esta. ¿Sí? Pero ¿de dónde quiero que partan? Ya les voy a poner ya casi comido todo. Quiero que partan de aquí. La sumatoria de x es igual a 1 hasta n de x por 1 sobre n. De ahí quiero que partan. Y la otra quiero que partan de aquí. Sumatoria de x es igual a 1 hasta n de x al cuadrado por 1 sobre n. ¿Por qué estoy poniendo por 1 sobre n? Por 1 sobre n. ¿Quién me dice? ¿Por qué estaré poniendo por 1 sobre n y acá por 1 sobre n? Si yo ya sé que esta es una sumatoria de una variable que voy sumando, ¿no? ¿Por qué pondré por 1 sobre n? Y aquí por 1 sobre n. ¿Quién me dice? Porque esa es la función de la probabilidad. Muy bien, esta es la función de probabilidad de la uniforme. Por eso tengo que multiplicar esta, que es la esperanza, por la función de probabilidad. Esta, que es la varianza, por la función de probabilidad. Entonces, si ustedes desarrollan esta sumatoria, que es demasiadamente fácil, deben llegar a este resultado. Y si ustedes desarrollan esta sumatoria, que está demasiadamente fácil, debe llegar a este número. ¿Sí? ¿Ya lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí lo pueden ver el ejercicio que está sencillo? Este 1 sobre n es constante, sale fuera de la sumatoria y esto ya es la fórmula propiedad número 1 de sumatoria. Este 1 sobre n sale fuera de la sumatoria y esta es la fórmula número 2 que les puse en la pizarra. Solo desarrollan y se acabó. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Dentro, a ver, mejor ponen así. Si arroja un dado equilibrado. Si arroja un dado equilibrado. Usando la distribución uniforme discreta. Usando la distribución uniforme discreta.
Calcular, literal A. Calcular, literal A. La probabilidad de obtener un número par. Literal B. Si se lanzara muchas veces el dado, ¿cuál sería el valor promedio? ¿Cuál sería el valor promedio? Y literal C, calcular la varianza. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el experimento, ¿verdad? ¿Cuál es el experimento? Arrojar un dado. Y ver sus caras, ¿no? Ver qué es lo que cae. Pero esto es lo importante. ¿Cuál es la variable aleatoria? El número que se obtiene al lanzar dicho dado. ¿Sí? El número que se obtiene al lanzar dicho dado. Esa es la variable aleatoria. O sea que la variable aleatoria puede ser, si lanzo un dado, puede ser la variable aleatoria. Recuerden que toma números al azar. Entonces puede tomar 1, puede tomar 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la variable aleatoria. ¿Sí o no? Ok. Entonces, esta variable aleatoria X mayúscula se va a distribuir como una uniforme discreta. ¿Sí? Se va a distribuir como una uniforme discreta. Entonces, ¿cuál será la probabilidad, literal A, de que al lanzar un dado salgan números pares? Entonces sería la probabilidad, cuando la variable aleatoria tome el valor de 2, más, ¿por qué pondré más? Porque sería unión, haciendo matemáticamente. Pero esa unión, aplicando la propiedad de sigma aditividad, es más. Eso ya igual, ya deben saber. Bueno, simplemente aplicar. Entonces sería más la probabilidad cuando la variable aleatoria toma el valor de 4 y más la probabilidad cuando la variable aleatoria tome el valor de 6. ¿Sí? Esos son que salgan números pares. Ahora, yo tengo que definir n. Ojo, para aplicar esta función de distribución de uniforme discreta, yo necesito el parámetro n. Si no tengo el parámetro n, olvídense. Nada. Entonces, ¿cuánto vale n, sabiendo que n es el total? 6. Ya, muy bien, Samantha. N es 6. Yo sé que ese es el total. Entonces, como ya sé el parámetro n, que es 6, simplemente acá vengo y aplico la fórmula. Entonces digo, puedo poner así, miren, la probabilidad, ¿sí? Es igual a 1 sobre n, que es 6. Solo apliqué esta fórmula, 1 sobre 6.
Y esa es la definición básica de probabilidades, porque ¿cuál es la probabilidad de lanzar un dado salga un número 2? Un sexto. ¿Sí o no? Eso es lo que hacen normalmente ustedes. Pero ya estudiando dentro de funciones de probabilidad, de distribuciones, miren, ¿qué fórmula hemos sabido aplicar? Esta función de la distribución uniforme. ¿Entienden? Y luego más. Otra vez. ¿Cuánto es esto? Un sexto. Y luego, ¿cuánto es esto? Un sexto. Entonces, si un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Un medio. Esto es igual Un medio. a un medio. Entonces, la probabilidad de obtener un número par, viendo desde el punto de vista de distribución uniforme, ha sido un medio. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen o no lo tienen? Estamos hasta ahí. Ok, ahora. Calculen la esperanza, ¿ya? Yo creo que están haciendo mal hoy. Porque la esperanza se calcula en un segundo. ¿Cuánto salió, Paula? A mí me salió 3/4. No. No es 7 Ahí no, medios. profe. 7 meses. 7 medios. Medio solo. La esperanza de la variable aleatoria es igual. N más 1 sobre 2. ¿N cuánto vale? 6 más 1, 7 medios. ¿Qué también estarán haciendo? Varianza. 35 sobre 2. 4. Solo aplica la fórmula. Sería 6 al cuadrado 36 menos 1. 35 sobre 12. Y eso es todo. ¿Sí? Ya, ahí puede pararle la grabación, por favor.